Desde 1998, la Diputación de Almería apoya y promueve la participación de la provincia en iniciativas europeas. Con esta finalidad, realiza numerosas acciones a lo largo del año. Estas actividades se dirigen al público en general o a colectivos específicos, como jóvenes, empresarios, empleados públicos, profesorado, personal técnico, cargos públicos. El formato a utilizar puede ser muy diverso: talleres, seminarios, jornadas, ferias, concursos, cursos, conferencias, encuentros empresariales, asesoramientos, charlas, participación en proyectos europeos, exposiciones, publicaciones, programas de radio, prensa, merchandising. Dentro de las iniciativas que la Diputación realiza para acercar Europa al mundo local, hay especial interés por las relacionadas con la movilidad europea, tales como el concurso Euroscola, los intercambios juveniles, las prácticas en las instituciones europeas o el voluntariado europeo. Prácticas en las instituciones europeas. Fue precisamente a raíz de una de nuestras acciones divulgativas como Mara Menella conoció de las becas para realizar prácticas en las instituciones europeas. La mayoría de las instituciones y organismos europeos ofrecen la posibilidad de realizar un periodo de prácticas en sus diferentes departamentos y sedes u oficina. Este periodo oscila generalmente entre los 3 y los 6 meses y en su mayor parte son remuneradas. Pero ¿quién mejor que Mara para que os explique en qué consisten? Buenas tardes, hoy en la Diputación de Almería nos acompaña Mara Manela, que ha estado haciendo unas prácticas profesionales en Bruselas, en el Parlamento de los Diputados, ¿no es así? Sí. Está bien, Mara. ¿Cómo conociste de estas prácticas? Pues yo soy estudiante de doctorado de la Universidad de Almería, aunque sea italiana, y pues hace un año, bueno, casi 2 ya, la Diputación de Almería organizó una jornada para encontrar trabajo en las instituciones europeas aquí en la Universidad de Almería. Entonces yo participé por curiosidad, porque la verdad que siempre me ha encantado el mundo de la Unión Europea, sobre todo de los intercambios. Y nada, decidí participar y mientras estaba allí, los que daban la charla son Manuel Mendigutía y Carlos Vegas, que Manuel trabaja para la Comisión Europea y Carlos ha trabajado para la Comisión Europea también y ahora está en Madrid. Dijeron que había un plazo de inscripción abierto para solicitar la práctica del Parlamento, pero que se cerraba en 2 días después de la charla. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Voy a solicitarla, ¿no? Y decidí solicitarla. Era el 13 de mayo y se cerraba el 15. Y 2 meses después me llegó un correo diciendo que me habían seleccionado para hacer una práctica de 5 meses en Bruselas, en el Parlamento Europeo. Y el 30 de septiembre me fui y empecé mi viaje en Bruselas. Bien. ¿Y trabajar allí? ¿Cómo era el entorno de trabajo? Pues la verdad es que me encantaba trabajar allí porque el entorno es muy, digamos, motivador. Hay gente que viene no solo de Europa, sino también de todo el mundo, porque vienen también de Estados Unidos para trabajar en la Unión Europea. Y como decía, es muy motivador porque a la gente le encanta su trabajo, le encanta trabajar para las instituciones, para que las cosas funcionen o que más o menos se intente que funcione. Y nada, pues estar allí la verdad es que es algo que aconsejaría probar a todos porque no es lo que tenemos entendido nosotros de trabajar en un parlamento. O sea, allí la gente, los diputados también trabajan mucho porque aunque no parezca, es un trabajo muy duro porque los diputados, bueno, tienen su sueldo por supuesto, pero trabajan en sitios diferentes, trabajan una semana en Bruselas, una semana en Estrasburgo, una semana en su propio país y casi no tienen descanso durante el mes. Y viajar allí es bastante duro también. Los funcionarios tienen su trabajo que es de apoyo a todos los diputados y entonces tiene que respetar una fecha, por ejemplo, de traducciones. Y yo trabajaba en el departamento de investigación y teníamos todos los días trabajo por hacer, por revisar. ¿A qué te dedicabas específicamente?
Nosotros, Sí, un breve... sí, nosotros hacíamos investigación de políticas culturales y educativas, tanto para los diputados como la Unión Europea en general. Hay una ficha técnica de lo que hace la Unión Europea, que se pueden buscar en la página web de la Unión Europea, que están escritas por los departamentos temáticos de investigación, donde se puede encontrar todo lo que la Unión Europea hace en un sector. Por ejemplo, yo me ocupaba de cultura, juventud, de educación y de voluntariado, y entonces pues, en los meses me puse a investigar lo que se hacía, los proyectos que se habían acabado y los resultados, y también ayudábamos a los diputados en su trabajo de cada día. Por ejemplo, organizaban una conferencia sobre política lingüística y nosotros proporcionábamos una ficha técnica sobre lo que son las políticas lingüísticas, por ejemplo, lo que hace la Unión Europea, lo que se podría hacer, y eso era nuestro trabajo. ¿Y esta experiencia te ha enriquecido laboralmente? O sea, ¿te ha ampliado el abanico, en lo que tú puedas orientarte, trabajar? Sí, sí, se ha ampliado mucho mi abanico porque yo realmente estudié filología hispánica e inglesa, y entonces digamos que no soy realmente de política ni tengo nada de experiencia en política, y entonces era como tirarme a ver qué pasa en este mundo de las instituciones europeas, y la verdad es que me aceptaron por lo que yo sabía. O sea, conozco bastante bien el entorno de los intercambios Erasmus, porque hice 3 y uno aquí en Almería, y conozco bien la situación de las universidades porque soy estudiante de doctorado, porque he trabajado también como funcionaria en la Universidad de Bolonia en Italia, y entonces allí valoraron lo que yo sabía y no valoraron quién conocía, que no conocía a nadie realmente. Valoraban mucho el hecho de que hablase idiomas, porque yo trabajaba en inglés sobre todo, pero iba a conferencias en español, en francés, en italiano. También me había pasado de atender a conferencias en gallego, en catalán, porque... Un entorno multilingüístico. Sí, 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 totalmente. ¿La Diputación de Almería te llamó en un programa de radio? ¿Participaste aquí? Sí. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó por ahí? Sí, me llamaron, estaba yo en Bruselas y querían que hablase de mi experiencia por radio. Se puede escuchar también. Y me llamaron mientras yo estaba trabajando en el Parlamento y en mi despacho. Estaba allí en un open space con mis compañeros de trabajo. Ninguno hablaba español, ninguno hablaba ni italiano ni nada, y entonces pues se quedaron allí escuchándome, y cuando terminé la llamada me dijeron: "Anda, pues no hemos entendido nada, pero parecías muy profesional, enhorabuena". Pues sí. Y entonces, ¿animaría a otras personas a que realizaran estas prácticas, a que se empaparan? Sí, sí, totalmente. La verdad, es bastante difícil entrar porque mucha gente solicita las becas, pero nunca se sabe si hay alguien que está viendo tu ficha, tu currículum, que te necesite a ti. Por ejemplo, cuando yo estaba a punto de irme, habían ya seleccionado los becarios que iban a venir después, y eran becarios que tenían conocimiento de agraria, porque necesitaban a gente que hiciese el trabajo de agrónomo. Sí. Y entonces seleccionaban a una persona que tenía esos estudios. Y entonces yo animo a que, si os gusta y si pensáis que eso puede ser vuestro futuro, de hacerlo, porque nunca se sabe quién puede estar leyendo tu currículum. ¿Y qué destacarías de esta experiencia de movilidad europea? Con lo que tú te quedas, lo que te has traído después de estos 5 meses en el Parlamento. Pues me he traído a casa, digamos, la motivación. O sea, antes de irme tenía, como todos, diría, la idea de que allí no se trabaja, de que iba a ser algo muy fácil, y en realidad no, porque la gente allí está muy motivada por lo que hace, por la idea de que la Unión Europea siga en su camino. Y entonces esa motivación me ha llevado a seguir intentando buscar algo y dar mi contribución en ese mundo. Y también el entorno multilingüístico, multicultural, porque estás en el despacho con gente que viene del este de Europa que no habías encontrado nunca, y a lo mejor haces desayunos multiculturales así, y te encuentras con el que te lleva una tarta rara de Estonia y el otro las galletas típicas de su pueblo, y la verdad que es encantador. Gracias por haber venido, por habernos dedicado
el tiempo y el tiempo que le dedicaste a la radio Gracias. en Bruselas. Gracias.